desde afuera. Ahora la palabra de Cristo debe habitar en nosotros. Que la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Esta es la meta que tiene el Señor en el Nuevo Testamento. Una palabra viva, que vive, que habite en nosotros. Este es lo que Dios está buscando. Podemos relacionarnos directamente con Dios por Cristo, en Cristo, que vive en nosotros por el Espíritu Santo. Muy bien, entonces, este primer mandamiento, yo soy el Señor, la parte positiva del primer mandamiento, ¿cuáles son las acciones principales que exige este mandamiento? No habrá ninguna sorpresa aquí. Son cosas muy fundamentales, muy importantes, muy básicas para nosotros, pero nos ayuda a ubicarnos en nuestra respuesta al mandamiento de Dios. Una cosita sobre los mandamientos. Creo que eso se tocó con bastante claridad el año pasado, pero especialmente para los que no estaban en ese instituto de enseñanza pastoral. Muchas veces el mandamiento viene en forma negativa, ¿verdad? No matarás. Pero cualquier mandamiento así tiene su lado positivo. Siempre hay un propósito de Dios que es un propósito positivo. Dios está buscando algo. Entonces, lo que queremos encontrar, lo que queremos buscar, no es solamente lo que prohíbe el mandamiento. Es importante saber qué es eso. ¿Qué dice Dios que no debemos hacer? Está mal para nosotros, nos daña. Pero también, ¿cuál es el propósito positivo? ¿Qué está buscando el Señor por medio de este mandamiento? En la segunda charla de esta serie vamos a mirar a la parte negativa principalmente de este mandamiento. Esta noche vamos a mirar principalmente a la parte positiva. Entonces, vamos a ver las acciones que exige este mandamiento. Y son principalmente dos. La primera, tener fe, creer y vivir en esa fe. Esta es, como ya he dicho, es una respuesta básica, fundamental, que el Señor está buscando en nosotros. Dios nos da la gracia porque también Dios exige una respuesta de fe de parte de su pueblo. Las Escrituras mismas nos enseñan que antes de que podamos honrar a Dios, tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en su palabra. Entonces, la fe viene primero. Es una manera principal de responder a este Dios que es Señor. De mostrar nuestro amor por Dios. Y para honrarle a Él es tener fe. Es creer en su palabra. Hebreos capítulo 11. Ese gran capítulo sobre la fe en la carta a los Hebreos. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle a Dios. Pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Fundamental en nuestra respuesta al Señor, la fe. Salmo 119, la respuesta a su palabra. ¿Cómo el joven guardará puro su camino? Observando tu palabra, poniendo fe, poniendo atención, obedeciendo la palabra de Dios.
un aspecto de tener fe, de creer, un aspecto importante, es lo que se llama en las Escrituras la profesión de la fe. No es suficiente simplemente tener en la mente una creencia, sino más bien las Escrituras nos dicen, hay que profesar la fe que tenemos. Y también hay que evitar la tentación de negar la fe que tenemos. Entonces, una profesión positiva y no caer en la negación de nuestra fe. Algunos pasajes en este campo. Bien conocido aquí en Romanos, capítulo 10. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hay una creencia, hay una acción de fe en el corazón, pero hay también que profesar, que confesar con la boca lo que creemos. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Muy interesante esta perspectiva de Pablo, muy importante la profesión positiva de nuestra fe. Es algo que la Iglesia siempre ha tenido en su tradición. Por ejemplo, en el proceso de la conversión, específicamente en el proceso del bautismo, tiene que haber una profesión, una confesión de la fe. El credo es una manera de dar esa profesión ante el Señor. Como digo, al mismo tiempo, el Señor mismo nos enseña que sus discípulos nunca debemos negar nuestra fe ante los hombres, que es una cosa muy seria a sus ojos. Mateo capítulo 10. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre. La profesión positiva de la fe. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Cosa seria. Que profesemos nuestra fe, que no negamos, que no neguemos la fe que tenemos. Otra acción, otra parte de esta profesión de nuestra fe. En el Nuevo Testamento, la profesión de la fe siempre es algo que se da en forma trinitaria. Digamos, en la antigua alianza, el pueblo de Israel siempre hizo su profesión de la fe en el único Dios. Es uno. Eso fue la profesión. Para nosotros, hacemos la misma profesión de nuestra fe en el mismo único Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaba hablando esta tarde con Abdallah y él me estaba diciendo que al persignarse ahí en el este, en el oriente, ellos dicen en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, el único Dios. Es su manera de completar esa fórmula trinitaria, de confesar también la unicidad de Dios, pero siempre en forma trinitaria. Como vemos en la segunda carta a los Corintios, el Señor se manifiesta a través de Jesús por el Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu. ¿En dónde está el Espíritu del Señor? Allí está la libertad. Va más allá, mas todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Creemos en el Padre, recibimos
nuestra salvación en Cristo